En este video vamos a platicar acerca de qué son los carbohidratos, cuál es su función principal, cuáles sus fuentes principales, cómo se clasifican y por qué algunos carbohidratos son dulces y otros no son dulces. Los carbohidratos son la principal fuente de combustible que produce energía en el cuerpo humano y por eso es importante que lo estés consumiendo de manera diaria. Para ejemplificarte, un carbohidrato es una cadena de azúcares. Vamos a imaginar una cadena de perlas o un collar de perlas donde cada perlita está ejemplificando un azúcar. Cada perlita es un azúcar y por lo tanto un carbohidrato es una cadena de azúcares. Entre más larga es la cadena, es decir, tenga más azúcares ese carbohidrato, es menos dulce, que es lo que se le llama el almidón. El almidón es una larga cadena de azúcares que conforme más uniones tiene, menos dulce es. En su clasificación existen carbohidratos complejos, que son los carbohidratos que van de 3 azúcares en adelante y se llaman complejos, se le llaman polisacáridos, entre ellos entran los almidones y es de 3 azúcares en adelante. Existen también carbohidratos simples o monosacáridos, que sería un azúcar únicamente. Y existen los carbohidratos disacáridos, que están formados por 2 azúcares. ¿Por qué algunos carbohidratos son más dulces y otros menos dulces? El dulzor de los carbohidratos depende de qué tan larga es su cadena. Cuando tenemos un carbohidrato simple, que sería solamente una molécula o una perlita, diremos una glucosa, es muy dulce. Cuando son las perlitas solitas, partidas, desdobladas, diremos que ya no están unidas a esa cadena, ya no tienen ese enlace, sino que van solitas, son muy dulces y se llaman monosacáridos. Tenemos también los disacáridos, que son los que tienen de 2 perlitas en adelante, que también son muy dulces, y un ejemplo que te puedo dar de eso es el azúcar de mesa, es un disacárido, el azúcar de las frutas, que es dulce también, para que compares más o menos cuál es el dulzor de un disacárido. Y los polisacáridos son los que tienen entre 3 azúcares o 3 perlitas en adelante. Existen procesos en los que un carbohidrato complejo, que no es dulce, se puede convertir en un carbohidrato simple que se hace mucho más dulce. El proceso enzimático de las frutas, un ejemplo que te puedo dar, cuando el plátano va madurando poco a poco, entre más maduro, más dulce es porque el plátano tiene unas enzimas dentro de sí que llevan el proceso de maduración, y esos azúcares, esa cadena que tenía el plátano, entonces el proceso de maduración va haciendo que esos azúcares se vayan separando de manera natural, y los azúcares separados saben mucho más dulce. Otro mecanismo por el cual un carbohidrato complejo puede convertirse a simple es someterlo a temperatura. La temperatura también rompe los enlaces de los carbohidratos complejos, haciéndolos más simples y más dulces. Por ejemplo, la cebolla asada. Si has probado alguna vez la cebolla en crudo, te darás cuenta que no es tan dulce. Pero cuando la asan, la someten a temperatura y la cebolla se acitrona o se cristaliza, su dulzor aumenta bastante. Y esto es porque los carbohidratos que contiene la cebolla se han desdoblado, se han separado y ahora se han convertido en carbohidratos más simples. Y esto es importante porque entre más simple es un carbohidrato, tiene una mayor velocidad de absorción y tendrá un mayor poder para elevar tu glucosa en sangre. Asimismo, entre más azúcar llegue a tu torrente sanguíneo, tendrás mayor posibilidades de que esa glucosa o ese azúcar sea transformado y depositado en forma de grasa. Por ello se recomienda que consumas la cantidad adecuada para tus requerimientos diarios, acompañado de una dieta balanceada y equilibrada, y que los carbohidratos que consumas sean de tipo complejo, que tienen una menor velocidad de absorción y que no son dulces. Las principales fuentes de carbohidratos son frutas, cereales, leguminosas, tubérculos
y verduras. Sin embargo, las verduras tienen una cantidad muy mínima, aunque sí aportan 2 gramos por porción de verdura de carbohidratos. Así que bueno, espero te haya servido esta información, la información de este video. Te envío un saludo deseándote un gran día. Hasta pronto.